Como catador profesional de café, es casi imposible a veces identificar y saber qué variedad de café estoy tomando. Y seguramente te ha pasado. Has probado típica, bourbon, caturra y te saben muy parecido. En este video te voy a explicar por qué. Entonces existen un montón de variedades de café y la verdad es que dentro de todo el ruido y todos los componentes de que hacen el perfil de una taza, que están la altitud, el terroir, la fermentación, el secado, el tueste, en este video vamos a hacer un experimento, vamos a catar diferentes variedades y especies de café y el ejercicio va a ser centrarnos en cafés lavados, limpios, sin proceso. Estos cafés vamos a tratar de identificar solo por genética cuáles saben diferentes y vamos a entender un poquito de la historia de dónde vienen estos perfiles diferentes y estas variedades diferentes de café. Bueno, y está demostrado que el origen genético del café viene de Etiopía. Y entre 10.000 y 50.000 años atrás ocurrió un accidente genético de donde nació el café arábica, el café más consumido en la historia del mundo por los humanos. Y se dio por el cruce de dos especies, la especie robusta y la especie eugenoides. Estas dos especies se cruzaron y el hijo que salió se llama arábica. Entendamos que hay dos capas. Primero tenemos especies y las especies contienen, o de las especies salen variedades. Vamos a entender eso primero. En la especie arábica, la principal diferencia con las otras especies, que hay hoy en día reconocidas 130 en el mundo, es que contiene 44 cromosomas, es decir, es bastante más rico que todas las otras especies que contienen solamente 22 cromosomas. Hay mucha más información, hay mucha más disponibilidad genética, hay mucha más complejidad que en las otras especies de café. Entonces entendamos un poquito cómo se movió el café a lo largo de la historia y alrededor del mundo, porque el café empezó en Etiopía, pasó a Yemen, y Yemen vamos a entenderlo en esta historia como el filtro, ¿ok? En Etiopía hay una diversidad gigantesca a nivel genético y a Yemen llegó una planta de una variedad. El arábica es la única especie de café que se autopoliniza, es decir, el polen fecunda la misma flor que da el fruto que luego da la semilla, a diferencia de todas las otras especies que necesitan el viento, los insectos para polinizarse. Y esto significa que va a crear un problema en el mundo, que esta planta que pasó por Yemen y luego de Yemen se repartió alrededor del mundo, esta variedad va a ser una sola, ya que se autopoliniza. Quiere decir que cada planta nueva que sale van a ser como clones, que sí que pueden ir cambiando, pero después de muchísimos años y muy levemente. La primera diversidad que existe de este filtro yemení es el bourbon y el típica, que primero el típica empezó a sembrarse por todo el mundo y luego unos años el bourbon. Entonces estamos hablando que durante toda la historia del café reciente, lo que se tomó en todo el mundo fue típica y bourbon, y de ahí algunas variedades que mutaron de ahí, pero son genéticamente idénticas. Si probamos un típica, un bourbon o alguna variedad que venga de estas dos, lo pruebas a ciegas sin mucho proceso y saben igualito. Entonces alrededor del año 1500 Yemen se convirtió en el centro de distribución y exportación de café. Por el puerto de Moca en Yemen se exportaba mucho café del mundo, y como era una planta que se autopolinizaba, lo que hacían los yemeníes es que lo tostaban muy ligeramente antes de exportarlo, o lo hervían en agua para matar el embrión y que no los pueden reproducir a donde sea que lo estaban exportando. Y un dato curioso también es que el puerto Moca en Yemen, han escuchado la bebida clásica actual del moca o el mocachino, viene de ahí, viene de ese nombre. Actualmente el mocachino lo entendemos como espresso, chocolate y leche texturizada. Pero ¿por qué asociamos el chocolate con el puerto Moca? Porque esta variedad que salía del puerto de Moca, que hoy sabemos que es el típica, tenía un sabor a chocolate. Entonces, ¿de dónde realmente vienen las diferencias? Pensemos en Etiopía, los millones de años de evolución que tuvo el café, las diferentes especies que hay ahí y las diferentes variedades que ya han tenido también millones de años, a diferencia de la historia moderna de sembríos de café alrededor del mundo, que todo viene del mismo lugar. Pero entendamos que existen familias, y estas familias, la primera, que es la yemení, que sale por el puerto de Moca, es la familia típica bourbon. De ahí existen los timores. En la isla de Timor, por alguna razón extraña, había sembrado y era de los pocos lugares del mundo donde había arábica y robusta en el mismo lugar. Se cruzaron estos dos y salió un Timor. Y esta susceptibilidad a no evolución, y que yo como catador lo veo como un cuello de botella, porque ha sido una limitación genética que hemos tenido en el mundo de que en todos lados se consuma lo mismo, hoy en día está cambiando muchísimo. Hace algunas décadas atrás se estudió muchísimo el cruce entre robusta y arábica, ya que
hubo una plaga gigantesca alrededor del mundo que se llama la roya, porque la arábica como tal no pudo sostenerse en todos los lugares donde se sembró y se esparció por todo el mundo. Se creó una nueva variedad que fue el cruce de la arábica con el robusta, y de ahí salieron variedades como el castillo, que hoy en día es una de las variedades que más abunda en Colombia. Una variedad bastante resistente, bastante productiva. Se sacrifica un poquito genética y calidad para tener más resistencia a la roya. Pero algo que está pasando y muy interesante fue que en la década de 1950 en Costa Rica se empezó a armar un banco genético bien ordenado donde se clasificaban diferentes variedades de café directamente desde Etiopía, y se estaban estudiando todas estas variedades que no tenían nada en común. Y ahí, por ejemplo, se descubrió el geisha, que en algunos lugares se le dice geisha, un término marquetero que se relaciona con la cultura japonesa, pero en realidad es geisha. Su nombre es porque viene de la región geisha de Etiopía. Y en el año 2004 la hacienda La Esmeralda en Panamá presentó en la subasta nacional esta variedad nueva, entre comillas, que se llama geisha. Sorprendió a todo el mundo y ahí empezó la revolución. Digamos, fue el primer paso de lo que hoy en día son las variedades exóticas en el mundo. Y es que esta variedad no se parecía a ninguna otra que existía. Sabemos que no viene de la familia típica de Borbón, sino que venía de este material genético de Costa Rica que lo trajeron directamente de Etiopía. Y esta tenía notas bien florales, bien cítricos especiales como la bergamota y la mandarina, bien refrescante, y despertó muchísimo el interés. El año 2025 ya fue una explosión y una patada para todo el mundo cuando esta misma finca, en esta misma subasta, subastó el kilo de café por más de $30.000. Lo compró la cafetería Julis en Dubái. Entonces, vamos a catar cafés a ciegas, diferentes variedades, de diferentes familias. Vamos a probar. Vamos a empezar con la fragancia, y como comentamos, en el café variedad, proceso, altitud, terroir, un montón de variables influyen en la taza. Entonces, por ahora puedo identificar aquí dos variedades diferentes. Este de aquí es algún proceso de fermentación extendida. Entonces, variedades y procesos nos dan perfiles diferentes. Aquí tenemos variedades diferentes, cafés lavados. Aquí lo mismo, variedades diferentes, cafés lavados. Aquí tenemos un robusta y aquí tenemos algún proceso de fermentación. Entonces, no solo las variedades generan diferentes tazas, sino un montón de variables más. A ver, ahora tenemos los cafés a una temperatura tibia. Vamos a tratar de identificar, por un lado, los que tienen proceso. Va a ser muy difícil, casi imposible, diría, de determinar a qué familia de variedades pertenece. Pero los cafés lavados limpios sí que deberíamos poder como catadores. Vamos a ver el segundo. Vamos a ver el tercero. El quinto. Entonces empezamos con estas tres tazas. Estas dos las agrupo y esta la diferencio. Y aunque estas dos las agrupe, las dos son bien florales, por eso asumo que son etíopes, están bien diferentes. Tan diferentes como la de acá, que es totalmente diferente y no es floral. Por lo general, los cafés de origen etíope los relacionamos con bastantes flores. Típica mejorado, geisha, y en la casa veo una familia totalmente diferente, que podría ser un caturra o un borbón. Bastante dulce, con un perfil muy alejado de los de acá. Y ahora, para entender, también me voy con estos dos últimos. Este último, que sabe un montón a proceso, y es difícil cuando un café tiene mucho proceso identificar cuál es la variedad, pero hay cierto rasgo que sí me dan algunos indicios de que no es un geisha o no es un sidra. No me atrevería a decir qué es, pero sí me atrevo a decir que no pertenece a la familia de los etíopes, y el robusta pues es muy sencillo de poder identificar. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compártelo. Hay muchísima información muy valiosa que reunimos de muchísimas fuentes. Lo preparamos junto a mi equipo. Y si tienes algún otro tema que te guste, avísanos, escríbenos aquí en los comentarios que vamos a investigar y prepararlo para ti.